Universidad Autónoma de Tlaxcala. Mi nombre es Juan Carlos Morales Pluma, estudiante de la licenciatura en Criminología, y el tema que expondremos es el protocolo del uso de la fuerza. Para esto vamos a dividir el video en varias secciones, empezando con una introducción, después con un resumen histórico, para posteriormente explicar el tema ya central con algunos videos de aprendizaje y al final dar unas conclusiones. El uso racional de la fuerza es uno de los temas más importantes que se deben de tomar en cuenta en México. La policía está llena de una subcultura policial y de mitos y sesgos sobre este tema. Es por ello que es necesario estarlos capacitando constantemente y que los integrantes de las policías tengan conocimiento en este tema. Aún es más importante ahora por la recién entrante Guardia Nacional, la cual en su ley postula que también ya tiene funciones de seguridad pública, por lo tanto puede realizar detenciones o arrestos. Es por ello que también estos integrantes nuevos deben de tener conocimiento en este tema. Sin embargo, no es solamente la cultura policial la que impide que se lleve a cabo el uso racional de la fuerza. Se sabe muy bien que el Estado eh, no quiere invertir en la seguridad pública. No solamente ya con el escaseo de los policías, sino también del material que ellos necesitan. Tan solo con la falta del uniforme nos está explicando, nos está diciendo que hay una indiferencia por parte del Estado de invertir a este rubro. Para poder aplicar el uso racional de la fuerza se necesitan mucho instrumental, que lo veremos más adelante en los ejemplos y en los niveles del uso de la fuerza. Pero primero comencemos con un poco de historia. Hay que conocer cuáles fueron las circunstancias que hicieron que el Estado decidiera crear alguna institución para poder preservar el orden y el control. Nos trasladamos al siglo XVIII en plena revolución industrial europea. En las grandes ciudades comienzan a emerger muchas fábricas, por lo cual se necesita mano de obra para poderlas hacerlas funcionar. La mayoría de las personas que son provenientes del campo se trasladan a dichas ciudades. Sin embargo, el Estado no prevé que la aglomeración y el número de gente comienza a acrecentar de manera muy alarmante. Por lo tanto, también comienzan a crecer los delitos, comienzan a crecer las riñas y los disturbios. El Estado no sabe cómo poder controlar estos inconvenientes. Por lo tanto, opta por crear el primer cuerpo policial, el cual tenía la función de mitigar las riñas, de controlar la población y también incluso de prevención del delito. Por lo cual se tiene registrado que en Francia es el primer lugar donde se crea el cuerpo policial, como ahora lo conocemos. Sin embargo, no podemos hablar de un uso racional de la fuerza en este contexto histórico. Evidentemente, las primeras policías encargadas de mitigar y controlar no tenían una escala racional, solamente era una reacción que principalmente implicaba golpes y fuerza excesiva. Estos usos de fuerza comenzaron a emerger tiempo después, los cuales vamos a desglosar posteriormente en el desarrollo, y vamos a encontrar también cómo fue que México adoptó ese uso de la fuerza de diferentes países. Comencemos entonces a desarrollar el tema. Primero definiendo algunos conceptos. La fuerza. La fuerza se tendría entendido en el caso de la seguridad pública que implica un golpe, que implica algún control corporal, que implica el uso de alguna herramienta para poder golpear o para poder dañar a una persona. Sin embargo, si buscamos la definición de fuerza, en su concepto más puro podemos encontrar que fuerza se refiere a un mecanismo para poder mantener el control de una situación. En este caso, en la seguridad pública, podemos entender
que esta fuerza tiene la función de controlar el riesgo, de evitar que un riesgo vaya en aumento. ¿A qué nos referimos a riesgo? Riesgo evidentemente nos referimos a que corra peligro la integridad de la persona, la integridad del policía o de la gente en general. Es por ello que si encontramos que fuerza es mantener el control de una situación, no específicamente este concepto nos dice golpear, nos dice dañar, nos dice controlar. Y para esto, para mantener control, la policía puede utilizar diferentes mecanismos que no necesariamente implican un golpe o algún control corporal. Asimismo, también debemos estudiar 3 puntos importantes a consideración cuando hablamos del uso de la fuerza. En primer lugar, hay que decir que la fuerza no va a ser aplicada siempre en los mismos casos, bajo el mismo riesgo. Van a tener que utilizarse diferentes tipos de fuerza dependiendo la situación de riesgo. Asimismo, también debemos de plantear que debe de haber una responsabilidad penal y de carácter de sanción cuando se haga un incumplimiento al uso de la fuerza. Sin embargo, antes de empezar a desarrollar los niveles de fuerza, hay que primero entender de dónde nuestro modelo mexicano policial adoptó esos usos de la fuerza. Nuestro modelo mexicano policial del uso de la fuerza está basado en dos diferentes protocolos que ya habían sido implantados y utilizados en dos diferentes países. El primero es el de la policía de Seattle. Este modelo toma en cuenta dos principales fundamentos. El primero es el de la proporcionalidad y el segundo la gradualidad. El de la proporcionalidad nos quiere decir que el uso de la fuerza deberá ser de acuerdo, proporcional, su propia palabra lo dice, a el riesgo que se vaya a suscitar por parte del policía, por parte de la comunidad. Y en segundo es la gradualidad. La gradualidad nos quiere decir que no siempre necesariamente va a ser el uso de la fuerza de manera ascendente. Puede haber en un momento en que la situación amerite que el uso de la fuerza deba descender cuando ya se tenga un mayor control de riesgo de la situación. Ahora bien, la policía de Seattle es una de las mejores preparadas, no solamente por el recurso que se les da de por sí a los oficiales, su sueldo, sus ganancias, sus condecoraciones, sus oportunidades de seguir ascendiendo, además de que en la mayoría de los casos los oficiales cuentan con una carrera policial cursada en una academia especial. Para poder pertenecer al grupo de policías de Seattle se necesita acreditar un curso de 120 horas, en la cual evidentemente viene implícito el uso racional de la fuerza de manera correcta. El otro protocolo en el que está basado el uso racional de la fuerza mexicano es el de la Real Policía Montada de Canadá. Este protocolo es aplicado para todas las policías de todos los estados de esta nación. Es una ventaja esto porque no implica que cada estado tenga bien a utilizar un diferente uso racional de la fuerza, sino que hay una centralización en este caso del uso racional de la fuerza y esto impide que haya alguna confusión por parte de otras policías. Comencemos entonces con la escala. En primer nivel encontramos la presencia. Teóricamente la presencia bastaría para que el delincuente evitara o no realizara, no ejecutara la acción que quiere realizar, que tiene la intención de dañar la integridad o el bien jurídico tutelado de alguna persona o de algún objeto. Es muy importante aquí mencionar que la presencia del oficial tendrá que ser evidentemente un tanto intimidatoria y formal. ¿A qué me refiero formal? Su uniforme deberá de estar completo, deberá de estar limpio, no deberá de estar roto. Esto también para imponer algún tipo de
de presencia, de porte. Esto será suficiente para que el delincuente no realice o no ejecute la acción dañina. En segundo lugar encontramos el de la comunicación. En este nivel de uso de la fuerza, el oficial deberá de tener la capacidad de concientizar, de simpatizar y de controlar con su lenguaje al individuo que está cometiendo algún hecho delictivo, exigiéndole que deje de hacerlo y, por lo tanto, deberá de haber una cooperación por parte de este individuo. ¡Alto ahí, policía! Baja el palo, bájalo, cierra la puerta, cierra la puerta, ponte detrás de la llanta y tus manos en la nuca. Ahora. En tercer lugar encontramos entonces que el nivel de la fuerza será una fuerza suave. Esta fuerza suave deberá de ser aplicada solamente con un control muy leve para la persona que no quiera cooperar o que no quiera realizar las acciones que se le están siendo encomendadas por parte del oficial. Este nivel de fuerza implica un contacto muy suave y mínimo. RT se solicita su presencia en la comunidad de Petatitlán, en la calle Carvajal. Se denuncia el robo de vehículos. La sospechosa es una mujer de aproximadamente 20 a 25 años, de una estatura de unos 50 aproximadamente, que porta una playera de color blanco, pantalón color café y tenis blancos. Buenas tardes, señorita, ¿cuál es su nombre? ¿Para qué quieres saber? ¿A dónde se dirige? ¿A mi casa? Venga para acá, no se vaya. No. Venga, Es que necesito... tengo prisa, no. Ven, estoy haciendo labores de prevención No, social. es que No tengo se vaya. prisa. Mire. Véngase para acá. No. En el cuarto nivel encontramos el control físico. Este control físico implica el impedimento de movimientos por parte de la persona que no está obedeciendo o acatando las órdenes del oficial. Para ello, el oficial deberá de valerse de diferentes instrumentos, como por ejemplo el cinturón de manos o también las esposas. Esto para poder salvaguardar su integridad y la integridad de las demás personas. RT se solicita su presencia en la comunidad de Chautempan, en el Parque de la Paz. Hay un hombre el cual está siendo agresivo con la población. Tiene una edad aproximada de 20 a 25 años, porta una camisa color gris, pantalón café y zapatos cafés. Buenas tardes, señor. ¿Qué ¿Cuál es su pasó? nombre? ¿Qué le importa? Es que está haciendo labores de prevención. No me ¿Me importa. podría decir su nombre? ¿Qué No me va a empujes, por hacer? favor. No me parece empuje. nada. No me ¿Qué? empuje, por favor. Déjese. No, suélteme. Yo no he hecho nada malo. Dios. No, suélteme. Por favor, coopere para que no se lastimen usted ni yo. No. Manténgase. No. Cálmese. Lo voy a parar lentamente, ¿eh? Primero va a girar. Se va a sentar. A la cuenta de 3 se va a levantar conmigo con esta pierna. 1, 2. En el quinto lugar encontramos una mayor aplicación de fuerza. En esta el oficial ya podrá utilizar algún tipo de técnica defensiva para poder hacer acción, mejor dicho, una reacción para la persona que le está intentando agredir. En este nivel, la persona no quiere acatar las órdenes, se muestra aún mucho más agresivo y tiene la intención de dañar al oficial. RT se solicita su intervención de manera inmediata en la calle Arboricultura número 7. Se hace una denuncia de violencia intrafamiliar. Abre la puerta, policía. ¿Qué quiere? ¿Qué busca? Tenemos una denuncia de violencia familiar. Salga, por favor. No me importa. Salga. Lárguese de aquí. No, Lárguese, salga. ya les dije. Alto, las manos atrás. Las manos atrás. ¡Suélteme! Coopere. No, yo no he hecho nada malo.
acompañar a la MP. En el último nivel encontramos un uso de fuerza mortal. Esto es aplicado cuando la persona ya no solamente tiene la intención de dañar, sino asesinar o poner en un mayor riesgo la integridad del oficial o de otra persona. Para este caso se tiene previsto la utilización de armas de fuego como, como mecanismo para repeler o para controlar la reacción del individuo. Este nivel de fuerza es muy controversial, puesto que en la mayoría de los casos no se sabe utilizar de manera efectiva esta fuerza. Además de que, como ya se había mencionado, se cuenta con muy poco recurso para poder utilizar este uso de fuerza. Se tiene registrado que muchos policías municipales ni siquiera cuentan con un arma de fuego. Y si cuentan con un arma de fuego, cuentan únicamente con una munición. RT se le solicita de manera inmediata su presencia en la calle 7 de Mayo, en la comunidad de Chautempan. Se hace denuncia de un posible robo. Acudir urgentemente. Tener precaución. El posible sospechoso porta un arma de fuego. Deténgase, policía, deténgase. Deténgase, baja el arma. No daré. Bájala. ¿Por qué? Bájala. Para que la policía pueda llevar a cabo un uso racional de la fuerza, necesita implícitamente conocer y aplicar algunos principios, los llamados principios de la ética policial. El primero es el profesionalismo. Este nos dice que, en este caso el policía, deberá de dirigirse en todos sus comportamientos, actitudes o prácticas de una manera respetuosa. Deberá ser también comprensible, deberá ser objetivo, deberá ser siempre respetuoso a los derechos humanos. El segundo principio es el de la eficiencia. Este principio nos dice que el policía podrá hacer las cosas de la mejor manera y los resultados deberán ser siempre correctos, pero sin embargo no hay que cumplirlo con la eficacia, puesto que la eficacia comprende hacer esas actividades y obtener un resultado, pero sin que se cumplan los parámetros o en este caso los protocolos que debe de realizar el policía. En este caso, la eficiencia, este principio sí nos marca que el policía debe de hacer y realizar todas sus actividades y obtener un resultado positivo, pero con base al respeto de las normas. El tercer principio es el de la legalidad. Este principio nos dice que el policía siempre deberá de actuar con base a las leyes y a las normas, respetando siempre lo que las legislaciones marcan para no hacer un procedimiento, para no realizar alguna actividad la cual no tiene una capacidad de realizar. Siempre deberá de realizar lo que la ley le permite y lo que le establece. El cuarto principio es el de la honradez. Este principio nos dice que el policía siempre va a actuar con rectitud en sus funciones. Nunca deberá de buscar alguna ganancia o algún ingreso por medio de la corrupción, por medio de engaños, por medio de mecanismos que no sean respetuosos de la ley. El quinto principio es la objetividad. Este principio implica que el policía, al momento de actuar, siempre será con base al conocimiento objetivo, al conocimiento comprobable, y no con una carga emocional o con alguna carga cultural que principalmente está cargada de prejuicios, está cargado de ideas que pueden no ser correctas ni respetuosas de derechos humanos. Y el sexto principio es el de respeto a derechos humanos. El policía siempre deberá de proteger la dignidad de cualquier persona. Así deberá de proteger la integridad también del delincuente, en este caso, de su sociedad y la de él mismo, siempre actuando de manera responsable y objetiva. Para que el policía pueda llevar a cabo sus funciones de manera correcta, no solamente basta que se le brinde el material necesario, sino también hay que ponerle mucha atención a su salud mental. Revisando un libro intitulado La palabra de los muertos, conferencias de criminología cautelar de Eugenio Raúl Zaffaroni,
Hay un término muy interesante denominado la anomia del personal penitenciario. Aquí nos dice el autor que que el personal penitenciario queda anómico, pues se le instruye conforme a un discurso que en la práctica es una misión imposible, sin contar con que las cárceles deterioradas los someten a constantes riesgos y condiciones de trabajo muy negativas y estresantes. Podremos ver entonces que aplicado al caso de la policía está en las mismas condiciones que en este caso nos marca el libro con respecto a los funcionarios que laboran en el centro penitenciario. La policía ha entrado en un tipo de anomia. ¿Pero a qué nos referimos a la anomia? Ian Taylor, Paul Walton y Jock Young, en su libro La nueva criminología, nos postula que la anomia hace referencia a un desajuste psicológico de la persona. Esta teoría, formulada por el sociólogo Robert Merton en 1939, postula que esta configuración, este cambio tan brutal en la psicología del individuo, es causado tanto por influencia social como psicológica también. Esta teoría nos marca que la persona que empieza a padecer anomia entra en un conflicto de emociones y entra en un conflicto también, por lo tanto, en su manera de actuar. Más allá de las condiciones económicas tan paupérrimas en las que se encuentran los policías, sabemos que en el campo el policía se enfrenta a muchos riesgos en su vida, a muchos peligros. Más allá de eso, cuando hay un enfrentamiento, cuando hay una discusión, un arresto incluso, sabemos que es una manera muy violenta, que llegan a haber heridos, llegan a haber incluso fallecidos cuando hay un enfrentamiento. Entonces la psicología del policía se va desgastando, su autoestima, sus mecanismos de defensa emocional, su personalidad en general empieza a cambiar, empieza a transformarse. Y también comienza a suscitarse un término, igual postulado por el autor Raúl Zaffaroni, denominado la deshumanización de la policía. Esta deshumanización, por desgracia, es muy común y más aún en México, con altos grados, altos índices de violencia. Por eso que la policía, más allá de también las necesidades económicas, hay que también tomar en cuenta las condiciones de salud mental en las que están inmiscuidos los policías. Pero no solamente es el policía el que está entrando en un estado de anomia. La ciudadanía también está inmiscuida en este estado de anomia desde hace muchísimo tiempo. Esto principalmente por los altos índices de violencia que se están haciendo presentes. La sociedad, al no encontrar alguna solución, comienza a realizar linchamientos y comienza a golpear a los delincuentes. En una necesidad para ellos de hacer justicia. Es por ello que si aumentamos la anomia ya que trae el policía, más esta anomia de la población que ejerce violencia y le exige al policía que haga más violencia, que maltrate, que humille al delincuente, pues es obvio que el policía va a neutralizar más la violencia y se va a deshumanizar todavía más. La ciudadanía exige justicia de manera incorrecta y el policía a veces también se ve incluso obligado a realizar estos actos de humillación, estos actos denigrantes. Porque incluso se ha registrado también que si el policía no lo hace, comienzan a golpear al policía porque la gente comienza a creer que es parte de los delincuentes, que le ayuda, que lo conoce. Es por ello que también resolver este problema de anomia en la ciudadanía es importante. Es importante para que ya sanadas ambas anomias, tanto de la policía como la de la ciudadanía, pueda haber una mejor aplicación del uso de la fuerza. Una aplicación justa o una aplicación con razonamiento. Es educar con cultura de paz a la ciudadanía y a la policía.
Y para poder combatir esta anomia y por lo tanto también aplicar un mejor uso de la fuerza, podríamos valernos de algunas teorías que son propias de la psicología y nos ayudan a reforzar algunas acciones con estímulos positivos. En su libro, Richard Gross sobre la psicología nos postula una muy interesante teoría que podría ser aplicada, en este caso a la policía. La teoría es llamada la teoría de la acción razonada. Teoría de la acción razonada. Y nos viene manejando un diagrama, el cual viene con algunos ejemplos, pero podríamos nosotros ponerlo en el contexto policial y así ejecutar y así hacer una teoría que pueda tener resultados positivos para el policía, por lo tanto para el uso de la fuerza. Nos viene un diagrama, dibujando un diagrama con 4 puntos importantes que necesitamos llevar a cabo, que necesitamos aplicar para que el policía tenga un refuerzo positivo. El primero nos dice creencias sobre el resultado del comportamiento. En este caso, si convencemos al policía de que si su actuar del uso de la fuerza es con razonamiento, por lo tanto la ciudadanía confiará más en él. Y al confiar más en él, podrá haber una cooperación mutua para que haya una mejor prevención y para que haya un mejor actuar del policía. En el segundo espacio nos dice evaluaciones del resultado. En este espacio el policía se percata que tiene algún estímulo positivo, que tiene algún estímulo, tiene algún refuerzo que le dice que está bien actuar con, en este caso, el uso racional de la fuerza. Aquí comencemos el policía interioriza esa idea y por lo tanto empieza a acatar esas acciones. En el tercer espacio nos dice creencias normativas acerca del comportamiento. Este rubro es más aplicado en cuanto a el entorno policial, es decir, con su equipo, con su grupo de trabajo. Podríamos aplicarlo, por ejemplo, en escuadrones, en policías municipales, en los cuales entre ellos empiezan a forjar ese comportamiento, esas creencias de realizar un uso racional de la fuerza. Y esta última motivación, este último refuerzo es principalmente resultado también de la teoría denominada teoría del comportamiento planeado. Esta teoría, también expuesta en el mismo libro de Richard Gross, nos implica igual un diagrama, el cual es igual que el anterior, cuenta con 4 puntos, pero aquí se agrega uno más, en el cual se agrega un diagrama que dice motivación para cumplir las expectativas de otros. Es entonces que cumpliendo las expectativas, en este caso que ya habíamos mencionado, de un uso racional de la fuerza, va a recibir un estímulo, como ya lo hemos mencionado, de reconocimiento, por lo tanto va a cumplir las expectativas que esperan de él, que espera la institución, que espera la ciudadanía y que espera también sus compañeros. Es entonces con esta teoría reforzamos la actitud del policía, pero también forzamos su cuadro de normas, su cuadro de valores, el cual evidentemente al ser aplicado veremos los resultados positivos de el uso de esta teoría en el rubro policial. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que el policía necesita satisfacer diferentes necesidades. También necesidades de refuerzo. Esta solamente es una teoría de refuerzo en su comportamiento con base a un estímulo de la ciudadanía hacia él. Pero también necesitamos formular estímulos y condicionamientos
de su institución, es decir, de la policía. Hay que reforzar ese vínculo de honor, de respeto hacia su institución, hacia su función de ejercer seguridad pública. Esto lo lograremos solamente si mejoramos las condiciones laborales del policía. Solamente lo lograremos si condicionamos al policía que al realizar alguna tarea, en este caso con un uso racional de la fuerza, el policía comprenderá que habrá una condecoración, por ejemplo, si realiza bien su trabajo, que habrá un bono en su salario si realiza alguna correcta detención, recibirá algún reconocimiento físico o reconocimiento tan solo de nombramiento, de felicitación por parte de un superior. Entonces, es así que reforzamos un comportamiento del policía. Asimismo, además de capacitar a la policía con refuerzos psicológicos, también hay que preparar a la policía de manera cultural. En su actuar, muchas veces, como lo habíamos visto en el principio de la objetividad, este principio no es respetado. La policía está llena de prejuicios y mitos que son resultado de una cultura policial. Esta cultura policial hay que romperla, hay que desmentirla a medio de una cultura. Para que un policía podamos prepararlo de manera eficaz en su manera de actuar y en su manera de ver a la criminalidad, hay que utilizar diferentes mecanismos que refuercen su cultura. Y es que, por lo tanto, si un policía consume cultura, va a haber como consecuencia una autocrítica. El esparcimiento de la cultura permite que nosotros hagamos una expansión de nuestras posturas y a veces desmintamos mitos, desmintamos posturas que a veces están cargadas de prejuicios. Podríamos decir entonces que culturalizar a la policía implicaría retroalimentar su objetividad, implicaría aumentar su pensamiento y actuar de una manera llena de objetividad, llena de raciocinio, de conocimiento, y dejando a un lado los mitos que vienen transgrediendo el actuar policial. Sin embargo, no solamente estudiar el uso racional de la fuerza ayuda a que se aplique una mejor investigación científica del delito y una prevención, sino que también nos ayuda a recordar de los errores que podemos cometer, que puede cometer un Estado militarizado, un Estado demasiado coercitivo en su sociedad. Recordemos que en las dictaduras, principalmente en las dictaduras de Latinoamérica del siglo pasado, existieron mecanismos de coacción para mantener un estatus de poder dictatorial, usando como medio las fuerzas policiales y principalmente también las militarizadas. Es por ello que es también importante saber qué tanto debe de permitirse el uso de la fuerza cuando evidentemente se empieza a ver que es excesiva. Cuando se empieza a mostrar una excesiva, digámoslo así, permisividad de utilizar fuerza cada vez más, más fuerte, es un síntoma muy preocupante para la democracia en el país. Mucho se planteaba de esto con la Guardia Nacional, mucho se pensaba una militarización del país. Sin embargo, como se ha estipulado en su ley, pareciese que no cuenta o no se prevé una militarización. Sin embargo, no olvidemos, como ya había mencionado algunos hechos históricos, que puedan ser una alarma de reacción, de preocupación. Es por ello que siempre debe de estar unido, debe de estar acompañado el uso racional de la fuerza con los derechos humanos.
El uso racional de la fuerza, cuando no es aplicado de manera correcta, tiende a violentar derechos humanos. Y personalmente, por la afortunadamente, en mi servicio social y en mis prácticas profesionales, he tenido la oportunidad de participar en dar pláticas a policías acerca de cómo actuar de manera correcta, eh, acompañada con los valores y la ética que debe de utilizar un servidor público para no violentar derechos humanos. Y te percatas muchísimo que la policía pareciese en contra de los derechos humanos. Sin embargo, esa enemistad a veces no solamente es producida por la falta de capacitación de los policías, sino también en el pretexto que ha puesto mucha gente, los derechos humanos como un escudo, una excusa para que la policía no haga su trabajo. Encontramos, por ejemplo, que cuando hay una detención o hay una revisión, por ejemplo, de vehículos, muchas personas se escudan, dicen que no pueden hacerlo porque es cuestión violatoria de derechos humanos. Y evidentemente los policías, al escuchar eso, piensan que la Comisión de Derechos Humanos o los derechos humanos en sí son algo negativo. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que la sociedad es incluso la que en ocasiones ha ayudado a formar esa enemistad y esa subcultura policial. Y también subcultura policial no solamente en este caso de derechos humanos, sino también, por ejemplo, en los mitos y en la etiqueta que se le ha dado al policía. Evidentemente aquí en México, como ya se había mencionado, no cuenta con no se le ve como una institución seria o competente. De hecho, en muchos casos, y justificadamente, no se le cree a la policía o se le critica muchísimo. Sin embargo, también debemos tomar en cuenta las condiciones en las que en las que se encuentran los policías. Tan solo veamos su uniforme, veamos principalmente en las policías municipales, su equipo. No es el apto, no tienen incluso a veces un uniforme eh, universal, digámoslo así, es decir, que todos cuenten con el mismo uniforme, porque muchas veces escasea. Entonces, eh, trabajar con la policía no solamente implica cooperar, sino también dejar de utilizar mitos o de repartir mitos o utilizar excusas para intentar eh, demeritar a la policía y a su actuar. Es por ello que, si bien el Estado está obligado a dar el recurso necesario para que la policía pueda ejercer sus funciones del uso de la fuerza, también consta de la población de, de poner de su parte. En una ocasión, en una plática en el municipio de Huamantla, eh, la policía se comportó, cuando fuimos a dar una plática, la policía se comportó de una manera muy agresiva. De hecho, cuando estábamos dando la plática, nos cortaron el audio y bueno, fue toda un evento pues eh, muy, muy tenso. Sin embargo, cuando conocimos más de fondo es que la población de Huamantla eh, en muchas ocasiones demerita a la policía y la denigra. Entonces a veces podemos entender que es un tipo de catarsis de la policía. Tal vez no justificable, pero sí entendamos que esas condiciones producen alguna tensión y producen pues también un desgane, un trabajar sin ganas, pues. Es entonces pues que es indispensable que se trabaje la policía con derechos humanos y con la ciudadanía y el Estado. Creo que todos
estas cuatro partes, estas cuatro figuras, si trabajan en conjunto, habría sin duda alguna una mejor impartición de funciones policiales. Y hasta aquí concluiría el trabajo. Le agradezco mucho su atención, profesor. Deseo que se encuentre muy bien y le mando un cordial saludo.